¿Tú le crees a Dios? Esta pregunta me la hizo hace tiempo un pastor. Dijo, Fausto, no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Para creerle a Dios tienes que saber qué dice Dios. ¿Qué dice Dios sobre muchas situaciones? Y la situación que ahorita estamos viendo, si recuerdan del video anterior, es precisamente sobre esta situación de Romanos 13:1. Soy muy malo para aprenderme las citas. Aquí está Romanos 13:1, de someternos a la autoridad. Entonces, después de que el director durante 20, 30 minutos me siguió diciendo que el jefe, que el jefe, que el jefe, cuando llegó mi momento de participar, porque eso es algo muy importante en las discusiones, deja que el otro termine. Deja que el otro saque todo lo que tenga que sacar y si puedes, toma nota. A mí por eso siempre me ven con mis cuadernitos. Y agradezco mucho a mi maestro Hugo cuando estuve en Michoacán, que me enseñó a tomar notas en esas asambleas comunitarias. Deja que el otro termine de hablar. Y tú mientras toma notas, si no puedes en cuaderno, aunque sea así, notas mentales. Terminó de hablar y yo le dije, por mis notas mentales que tomé, le dije, mire, profesor, ya le pedí yo que le diga al supervisor, ¿puede decírselo, por favor? Em, no tengo nada más que decir. Se sorprendió mucho. Él esperaba que yo le debatiera durante horas y horas, ¿no? Porque conozco la ley, conozco la palabra. Y el que conoce la palabra ni necesita gritar, ni necesita palabrería enorme. La ley es la ley. Nunca. Ah, y todavía me preguntó, ¿pero entonces no va a cambiar la práctica que usted hace? Le dije, no, profesor. Y si legalmente me gano alguna sanción, háganmela llegar con todo gusto. Mi práctica estaba respaldada por la Ley General de Educación, por libros de pedagogía. Digo, para eso me preparé y hice mi examen para poder ser profesor. Saqué el segundo lugar en todo el Estado de México, el primer lugar del Valle de Toluca en mi examen de oposición. Fui la segunda generación de profesores que hicimos examen para dar clases. Antes de eso era todo por entrar por cuates. Mi papá me llenó de libros de pedagogía para prepararme para ese examen. Fue una experiencia maravillosa. No importa si vienes de otra carrera, si tú te vas a meter a trabajar en algo, prepárate, estudia. Hay maestrías para de posgrados, etcétera. Maestrías de pedagogía, etcétera. Bueno, prepárate, estudia. Esto que está sucediendo con estas personas me hizo llevar a hacer estos videos. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas para hacer una cosa, la voluntad de nuestro Padre, para hacer una cosa solamente, la obra de Dios. Todo lo que se salga de hacer la obra de Dios no es de Dios. Jesús dice claramente, no todo aquel que me diga Señor, Señor, lo voy a reconocer. Les digo, no me sé la Biblia de memoria, la verdad es que ahí sí les fallo, pero podemos irnos a ChatGPT. Aprovechemos la inteligencia artificial. Dame el versículo donde Jesús dice que nos puede desconocer. Cuando yo leí este versículo en la preparatoria, a mí me aterrorizó. Y yo sé que mi tío Alejandro me dijo que no sintiera terror, el pastor Miguel, el pastor Francisco me dijeron que no se trataba de sentir terror. Yo sí sentí terror. Por eso cuando el pastor Josías me dijo que él sintió terror y usó la misma palabra que yo,
Dije, wow, o sea, no soy el único. Y entonces les declaré, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Fíjense qué fuerte es. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Mateo 7:23. Con eso ya es un inicio. Ahora, agarra tu Biblia, este, puede ser la electrónica. Yo soy muy malo para guiarme, la verdad, en la computadora o en el celular para la Biblia. Yo todavía, una vez que ya tengo de ChatGPT así como que el inicio, entonces ahora sí ya me voy a mi Biblia. Aquí está. Gracias, pastor. No recuerdo si fue el pastor Carmelo o el pastor, se me fue el nombre del otro pastor, que me la regalaron. Y ven, todavía la uso. Mateo 7:23. Vamos a Mateo 7:23. En otra lista de videos está ¿por qué me guío tanto en la Biblia? Sí, eso ya lo veremos en otro. Mateo 7:23. Aquí está, es, nunca os conocí. En Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahí está la solución. Más adelante dice, en Mateo 7:22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Esos que hasta te dan profecía en el nombre de Jesús. Y en tu nombre echamos fuera demonios. O sea, aquí habla de personas que decían, en el nombre de Jesús yo te expulso, Satanás, en el nombre de Jesús yo te expulso, demonio, el nombre que sea que te dé del demonio. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. En el nombre de Jesús nos imponen las manos y nos dicen, en el nombre de Jesús yo declaro sanidad sobre tu vida. En este momento saldrás caminando y salen caminando las personas. Y lo hicieron en el nombre de Jesús. Y él dice en Mateo 7:23, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cuando yo leí eso en la prepa, me aterroricé. Debería yo quitarme el sombrero a leer la Biblia, ¿verdad? Me aterroricé, porque dije, ay, Dios mío. O sea que por mucho que yo diga tu nombre, por mucho que yo haya hasta expulsado demonios o sanado personas, si es que un día logro esa cualidad o esa divinidad, aún así, al llegar a ver a Jesús, Él me va a decir, apártate de mí, hacedor de maldad. Oh, me aterroricé. Y dije, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para que no me desconozca? Para que no me diga esto tan grave y me acabe mandando al fuego del infierno. Y entonces tuve miedo de ir a la iglesia y estar con golpes de pecho y Señor, perdóname, Señor. Entonces tuve miedo de simplemente ser un buen hombre. Y dije, ¿qué tengo que hacer para que no me desconozca? Y dos versículos antes está la respuesta. Mateo 7:21. Léanlo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace la voluntad del Padre de Jesús. En el momento que una autoridad deja de hacer la voluntad de nuestro Padre, en ese momento se acabó su autoridad. En ese instante. Es decir, puede ser el supervisor de la escuela, como había yo mencionado. En el momento que él se salga de la normatividad, deja de ser supervisor. Se le puede levantar un acta administrativa por estar haciendo cosas fuera de su orden. En el momento que el profesor deje de obedecer, de atender las leyes de educación, las normatividades, las técnicas pedagógicas correctas, deja en ese instante de ser profesor. ¿Por qué? Porque a partir de ese instante se le puede levantar un acta por faltas. No me refiero a faltas de inasistencia, me refiero a faltas a la normatividad, a la pedagogía, al deber ser del profesor. En ese mismo instante se le puede levantar un acta.
¿Quién le levanta un acta a las autoridades que Dios estableció en la tierra? ¿Quién? Dios mismo. Porque Dios lo ve todo, al instante. Es más, antes de pecar, tal vez ya hasta sabe que vas a pecar. Y esas autoridades que creen que pueden seguir siendo autoridades cuando ya violaron la ley de Dios, están muy equivocados. Violar la ley de Dios no es una expresión menor. La palabra violación es una palabra fuertísima. De resultar cierto la violación a niños, es un acto totalmente aberrante. Es un acto sexual sucio. Es un miembro. Desmonetizan los videos, no me importa. Es un miembro masculino, es un pene, entrando en una vagina infantil con dolor, sufrimiento, trauma, traumatizando, desgarrando. Es fuertísimo, muy, muy fuerte. No es una expresión menor hablar de una violación. Es muy fuerte. Cuando una autoridad viola a la Biblia, una autoridad de Dios, viola a la Biblia, es como si estuviera metiendo ahí su órgano sucio, porque es una violación a la palabra de Dios. En ese instante, así como cuando una niña o un niño lloran y gritan pidiendo auxilio en el momento de una violación, también alguien grita cuando se viola la palabra de Dios. Y ese que grita es Dios mismo, es el Espíritu Santo. Es aquello a lo que vamos a leerlo. Versículo que dice que no se perdonará la violación al Espíritu Santo. Yo no me acuerdo exactamente cómo dice, pero aprovechemos la tecnología. ChatGPT ya lo busca y nos ayuda a encontrar ese versículo y de ahí no te quedes con lo de ChatGPT, vete a la Biblia. Por tanto os digo, todo pecado es Mateo 12, 31, 32. Mateo 12, empieza la baraja de la Biblia, dijera el pastor Agustín. 12:32. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Es muy fuerte. Quiere decir que violamos la palabra de Dios, no solo con actos físicos, sino hasta con el verbo. ¿En qué momento pierde autoridad una autoridad? En ese mismo instante en que viola la norma, la ley que le dio esa autoridad. En ese instante pierde su autoridad. 3 segundos para leer esta frase.